Ya les apareció que se está grabando. Sí, ahorita aparece, ya, ahí está, sale. Ok. Sale, entonces la clase de hoy, bueno, la clase pasada vimos leyes, ¿no? O reglas que se pueden utilizar para sacar cosas de la integral y hacerla mucho más simple, ¿no? Pero bueno, no solo se trata de eso, porque muchas veces también queremos derivar integrales, ¿no? Pues porque una integral es igual que cualquier función, ¿no? Entonces, a veces nos puede salir que queremos derivarla, y pues hay casos donde no es tan sencillo, como lo dice el segundo teorema del cálculo, porque si se acuerdan, el segundo teorema del cálculo, bueno, acuérdense que la integral, ¿sale? De una función básicamente era, pues evaluarla, ¿no? En su antiderivada. Entonces teníamos que hallar la antiderivada, ¿no? De la función. Ahora no, dejen quitar una libreta, creo que se ve muy lejos. A ver. Ahí está. Creo que sí está mejor. Sale. Entonces si se acuerdan, ahí está. Sale, ya se ve recto. Entonces, esto es lo que dice el segundo teorema del cálculo, ¿no? Bueno, este es el primero, que la integral es la antiderivada, y el segundo teorema del cálculo dice que si derivamos pues nos va a dar la función, ¿no? O sea, si yo tomo la derivada de la antiderivada, pues me va a dar la función solita, ¿no? Entonces, como que se cancelan, y básicamente es que si yo derivo igual, la, la integral, ¿no? Que acuérdense que la integral es esto, entonces estas dos cosas, como si yo dijera lo mismo, pues también me va a dar la parte de adentro, ¿sí? Aquí va el x. Entonces, esto es lo que nos decían los teoremas fundamentales del cálculo, pero entonces viene una parte importante, que esta es como lo que a veces no se escribe, ¿sale? Aquí fíjense que no escribí ni dónde empieza ni dónde termina, no puse ni el a ni el b, porque esto es una integral indefinida, ¿sale? Y si se acuerdan de la clase de ayer, la integral indefinida simplemente es como para que saques la fórmula, ¿sale? Y ya después, pues ya alguien te puede preguntar, oye, usa tu fórmula para sacar el área que hay de 2 a 4, ¿no? Y pues ya, y pues no debería de haber ningún problema, ¿no? Porque ya sacaste la fórmula, que es la antiderivada. Entonces, si solo te piden la antiderivada, se escribe así, con el puro símbolo de integral, pero sin poner límites, ¿sale? Ni de dónde empieza ni de dónde termina. Solo es la pura fórmula. Pero ahora, si nosotros tenemos los límites, ¿no? Pues ya cambia la cosa, porque entonces voy a iniciar con este ejemplo, ¿sale? Entonces, si yo tomo esta derivada, ¿sale? Bueno, voy a poner números nada más ahorita. Por ejemplo, de 1 a 2, ¿sale? De x, ¿ok? Entonces, a ver, Gio, entonces dinos, ¿cuál sería para empezar la antiderivada de la integral de x? ¿Cuál sería? Sí, ¿cuál sería la antiderivada de x? Pues, ¿cuál sería la integral de x? Ah, x al cuadrado sobre 2. ¿Sale? Entonces, tendríamos que ahora es la derivada, ¿sale? Eh, de x al cuadrado sobre 2 evaluado de 1 a 2, ¿no? Porque acuérdense que cuando yo ya tengo la integral, ¿sale? Pero yo tengo aquí una integral definida, simplemente tengo que sacar la antiderivada y decir, pues saca lo que valga en 2 y réstale lo que valga en 1, ¿sale? ¿Se acuerdan? Esto también era parte de los teoremas fundamentales del cálculo. Entonces, básicamente nos queda así, ¿no? La derivada de esto. Entonces, Naye, ¿cuánto nos da esta función, bueno, esta antiderivada evaluada en 2? Sería. Ay, espera. 4 son 2 menos un medio, o sea, serían un medio. No, 3 medios. Ok, si quieres lo vamos escribiendo por pasos para que no haya duda. Entonces, primero meteríamos el 2, ¿no? Entonces, 2 al cuadrado, 4 entre 2, 2, 2. ¿no? Menos lo que dé valor en 1, que sería un medio, ¿sale? Ahora, esto, pues si hacemos lo de adentro, 2 menos un medio nos daría, ¿cuánto? 3 medios, ¿no? No. Esto sería 4. ¿Sale? Entonces, fíjense que al final nos quedó la derivada de 3 medios, ¿sale? Entonces, Dieguito, ¿cuál es la derivada de 3 medios? Es 0. Es 0.
¿Sale? Entonces el resultado de todo esto fue 0. Pero fíjense que hubiera pasado si se hubieran ido con la finta de que la derivada anula la integral. Ustedes hubieran dicho que el resultado era x, ¿a poco no, Dieguito? Sí. ¿Sale? Porque fíjate, o sea, como aquí, ¿no? Que aquí dijimos, teníamos la integral de una función, la derivamos y nos da la función. Pero aquí no fue del todo cierto, porque si aquí fuera eso cierto, la derivada hubiera dado la función, que es x. Pero aquí la diferencia es de que aquí, en este, que sí se cumple, simplemente estoy haciendo una integral, estoy agarrando la antiderivada, solo la antiderivada. Pero cuando tengo una integral definida, no solo tomo la antiderivada, sino que también meto valores, ¿sale? Sino que también evalúo. Y ahí es donde está la diferencia, que cuando yo ya le pongo límites, tengo que calcularlo en esos límites, ¿sale? Entonces ya no simplemente es hacer el paso contrario a la derivada, sino también meter números. Y ahí es, pues, ahí es donde ya lo rompiste, ¿no? Porque la derivada solo va a anular el paso inverso, ¿no? El hallar la antiderivada. Pero si ya le metiste nada. Entonces, fíjense, la manera de pensar este tipo de resultados es, ok, al final de cuentas, esta integral me va a dar un número, ¿no? O sea, ¿cuál es el área que hay debajo de x? Pues, obviamente es un número, ¿no? O sea, va a ser un resultado. 7, 10, 15, pues cualquier número. Y la derivada de un número concreto es 0. Entonces, esa es la lógica para cuando estos límites de dónde empieza y dónde termina no son, bueno, o sea, son números, ¿no? Entonces, nadie ¿se entendió hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Sí, no, todo claro. Pablo tampoco. Dieguito, ¿hay alguna duda? No, Manuel, gracias. Gio, ¿hay alguna duda? No, Manuelito, gracias. Sale. Entonces, ahora vamos a ver en qué integrales definidas sí es válido. O sea, que la derivada sí anula la integral. Entonces, acuérdense, cuando tenemos dos números aquí como extremos, pues va a ser un área fija. O sea, va a ser un número. En este caso, 3 medios, y pues la derivada de eso es 0. Ahora, si hacemos otro caso, por ejemplo, vamos a ir haciendo esta, ¿sale? Entonces, la derivada, pero ahora fíjense, va a ser la integral desde, y voy a poner aquí, voy a poner un número, voy a poner 2, ¿sale? Y aquí voy a poner x, ¿ok? Ahorita vamos a ver esto, cómo se dibuja geométricamente, pero ahorita ustedes nada más síganme la onda. Entonces, aquí tenemos x, ¿va? Pues es lo mismo que esta, nada más que ahora yo les dije, evalúenla desde 2 a x, ¿sale? Y en esta había dicho de 1 a 2. Es la única diferencia que hay. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar la antiderivada, que eso ya lo hicimos antes, ¿no? X al cuadrado sobre 2. Entonces, esto sería la derivada, ¿vale? De x al cuadrado sobre 2, evaluado desde 2 a x, ¿vale? Entonces, Gio, ¿cuánto nos da x al cuadrado sobre 2 evaluado en x? Gio. X al cuadrado sobre 2x. No, acuérdate, cuando evaluamos, simplemente sustituir en el valor de la variable lo que queremos sustituir ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, pues x, ¿no? Si en lugar de x metes x, ¿qué te queda? Pues x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado sobre 2, ¿no? Sobre 2 nada x más. sobre 2. Ajá. ¿Vale? ¿Ya viste? Entonces, no era nada complicado, literalmente es, ok, en lugar de x, ¿qué quieres que valga? X. Entonces, como de, ok, ¿no? Tú decides. Si quieres que valga lo mismo, pues bien por ti. Entonces, nos da x al cuadrado sobre 2, y aquí sería menos, ¿sale? Y pues evaluado en 2, que nos da 2, ¿no? Porque 2 al cuadrado 4 sobre 2, 2. Ahora, Naye, ¿cuál es la regla de la derivación de sumas? Que es lo mismo para restas. Que podemos, o sea, pues de derivación, bueno, o sea, Sí, podemos sacarlo, ¿no? Separarlo, hacer la derivada de una y luego restar la derivada de la otra. Va, muy bien. Entonces, esto nos quedaría la derivada de lo primero, que es de x al cuadrado sobre 2, menos la derivada
de lo segundo, ¿no? Que es 2. Entonces, ahora dime, Dieguito, ¿cuál es la derivada de este? Ay, ¿sí se ve ese último 2? Sí, ¿no? Bueno, ahí casi se ve. Entonces, Dieguito, dime, ¿cuál es la derivada de este primer cacho? La derivada de x al cuadrado sobre 2. Sería X. X, muy bien. Y Naye, dime, ¿cuál es la derivada de 2? 0. 0. ¿Sale? Entonces aquí hay un menos 0 y eso nos da al final X. Fíjense que aquí sí que se cumplió el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es lo que hubiéramos dicho a ciegas? Pues acuérdense, a ciegas hubiéramos dicho que la derivada de una integral es la función, ¿sale? Aquí está, es la función de adentro. Fíjense que aquí justo pasó eso, ¿sale? Yo de la integral y me dio la función de adentro, ¿ya vieron? Justo me dio X, que era lo de adentro, ¿ok? Entonces, hicimos todos los pasos, solo para que vean que es cierto. Ahorita les voy a enseñar cómo se ve esto gráficamente, ¿sale? Pero, a ver, Nay, ¿hay alguna duda hasta aquí? O sea, de por cómo salió el resultado. No, todo bien, Manuelito, gracias. ¿Ah? Dieguito, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, Manuel, gracias. Gio, ¿hay alguna duda hasta aquí? Sí, Manuelito, tengo una duda. O Ah, sí, sea, dime. ¿en qué casos vamos a poder saber que sí se van a eliminar y nos va a quedar que es como la función inicial? ¿Y en qué otros casos vamos a saber que nos va a dar 0? O sea, ¿se puede Ah, diferenciar o lo tienes que hacer? no, sí se puede diferenciar, justo eso iba. Sale, entonces, gracias, Gio. Justo introduciste el tema. Entonces, ahora va la manera de diferenciarlo. Entonces, solo se va a cumplir, ¿sale? Cuando nosotros tengamos aquí un número cualquiera y arriba tengamos la misma variable que la de diferenciación. Fíjense que ahí estoy derivando con respecto a x y uno de los límites de integración es x. Y no debe de ser cualquiera de los dos, tiene que ser siempre el de arriba, ¿sabe? Tiene que ser el número de arriba. Pero acuérdense, si fuera el de abajo lo pueden voltear con un menos, que fue una regla que vimos ayer. Entonces, si tienen esto, sí se cumple y les da f de x, ¿sale? Y si ustedes tuvieran, por ejemplo, esto, si ustedes tuvieran la x aquí abajo, ¿sale? Simplemente la pueden voltear, ¿no? Pueden hacerla así, le ponen un menos y dejan la derivada. ¿Sí? La derivada de esto. Un menos y listo, el x se voltea arriba y el a se va abajo. ¿Sale? Entonces este es como el truco para cambiar si no está en el lugar donde era, ¿no? Ahorita vamos a ver muchos trucos porque hay como varias situaciones donde tienen inconveniente y no está la x donde tú la quieres. O que no es x. Porque fíjense, tiene que ser la misma que con la que estoy derivando. Entonces, si en lugar de x dijera x al cuadrado, pues no es lo mismo. Y ahorita vamos a ver cómo tratar esa, ¿sale? Pero ahorita nada más fíjense en esto, que tiene que ser la misma, la de derivación que la de integración. ¿Qué es y bueno, aquí obviamente también tiene que ser x, ¿no? Si esta no es de x, pues también ya valió, ¿sale? Porque acuérdense que para que se cancelen, acuérdense que la integral está haciendo pequeños cambios en las bases de los rectángulos. ¿Esas bases cuáles son? De x, ¿sale? Y la derivada, ¿qué es lo que hace? Precisamente también hace pequeños cambios en los valores de entrada, ¿sale? Es como si hiciera justo lo contrario. Es como si estuviera revirtiendo los pequeños cambios de los rectángulos. Entonces, si las bases son de tamaños distintos, si ambas no son de x, pues ya se fue al traste, ¿no? Naye, ¿qué pasó? O sea, entonces, por ejemplo, de esta podemos cambiarla con la regla que pues le ponemos el signo negativo y simplemente nuestro resultado sería menos f de x. Ajá, exacto, sí. Ok, va. Gracias, Manuelito. Sí, justo eso, ¿sale? Entonces, bueno, este es el caso donde sí funciona. Ahora, ¿en qué casos da cero? Pues prácticamente en todos los demás, ¿sale? Entonces, pero básicamente son dos casos. Uno es cuando tenemos la derivada de una integral definida donde ambos son números, ¿sale? Si ambos son números, cualesquiera, pues esto va a dar cero, ¿no? Y ya vimos un ejemplo, ¿sale? Ese fue como el ejemplo que hicimos hace rato, que fue de 1 a 2. Si ambos son números, pues al final el resultado de esa área tiene que ser un número fijo, ¿sale? O sea, o sea, es un número ya puesto, vale 7, vale 20. Entonces la derivada de un número fijo es 0. ¿Ok? Ahorita vamos a ver este geométricamente, pero básicamente el de por qué este no es 0 es porque esta x se mueve. Esta x es una variable. Entonces, esta área no está fija, esta se está moviendo.
pero esta sí está fija. Esta ya dijiste de A a B, y en esta tú dijiste de A a un número que yo te voy a ir cambiando, ¿ok? Esa es como la idea. En aquel sí cambia el área, entonces no es un número fijo, entonces la derivada no es 0. Y en este último, pues sí, como dijiste, de 1 a 2, pues ya el área ya vale algo, o sea, ya valdrá 5, ¿no? O sea, ya la puedes calcular y va a ser un número, ¿sale? Ahora, el otro caso es cuando tenemos una derivada, pero que la variable que tenemos arriba no es la misma que la de derivación. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos esto de x, pero aquí tuviéramos, por ejemplo, tuviéramos una t, ¿sale? Pues entonces aquí ya también valió, porque la t, como nadie lo está moviendo, fíjense que los rectángulos, ¿saben? Las áreas de los rectángulos no la están moviendo, porque la dx no le afecta a la t. Fíjense que la derivación tampoco le afecta, porque la derivación está moviendo la x, no la t. Entonces, en lo que a la integral respecta, la t está fija. Entonces es como si fuera un número cualquiera, o sea, es como si yo hubiera dicho 7, 8, ¿sale? La T no se mueve, nadie la está haciendo moverse, ¿sale? A diferencia de aquí, fíjense que la derivación mueve la X y aquí arriba está X, entonces esta X se empieza a mover, ¿sale? Esta X se empieza a desplazar, entonces esta no está fija. Pero aquí de nada o sea, no le pasa nada a la T porque esta X se mueva, ¿sale? Entonces es como si fuera un número fijo y esto también va a dar 0, ¿sale? Entonces, ya, esos son los únicos dos casos en donde va a dar 0, ¿sale? Y el único caso donde, como el caso fácil, pues, en donde sí sirve es este, donde tenemos la misma variable. Entonces, a ver, voy a preguntar si hay dudas y ahora sí ya vamos a pasar a ver cómo se ve, ¿sale? Entonces, Naya, ¿hay alguna duda? No, Manuelito, gracias, todo bien. Diego, ¿hay alguna duda? Todo bien, Manuel, gracias. Gio, ¿hay alguna duda? Gio. Bueno, creo que Gio dijo que no. A ver, dijo Pablo que si la X la ponemos abajo, perdón porque no había visto el mensaje, que si la X la ponemos abajo y el 2 arriba vale lo mismo, no vale lo mismo porque la vamos a tener que voltear y entonces va a quedar un signo negativo. O sea, va a valer lo mismo, pero va a ser con un signo negativo, ¿sale? Entonces, lo mismo en magnitud, pero ahora va a ser negativamente, ¿sale? Porque vamos a tener que voltearla primero. No tengo duda, Manuelito, es que no prendí el micrófono. Sí, no te preocupes, Gio. Sale. Y otra cosa, antes de, que es muy importante de por qué esto es como bastante importante y por qué sí funciona, es porque, bueno, la anterior clase creo que se los mencioné así muy rápido, pero hay funciones, ¿sale? Que es imposible hallar la integral, o sea, hallar una antiderivada, es imposible. Entonces, un ejemplo de esta, ¿sale? Y la pueden graficar en GeoGebra si gustan, para que vean por qué rayos no se va a poder. Entonces es esta. 1 de x sobre x, ¿sale? De x. Esta integral de aquí no tiene antiderivada y es imposible, aunque le hagan lo que le hagan, usen el método que quieran, le trabajen años, no van a poder conseguirla, porque resulta que es imposible escribirla usando el tipo de funciones que conocemos, o sea, no se puede. Y ustedes dirán, entonces, ¿cómo rayos la usas para que te sirva de algo, no? Ah, bueno, pues la derivas, ¿sale? Entonces, porque fíjense, si yo aquí, en lugar de esto, yo ya les escribiera aquí, no sé, un A y un X, y esto yo lo derivo, ¿sale? Pues listo, ya me salió seno de X sobre X. O sea, yo sí la puedo derivar, y en eso no hay ningún problema, ¿sale? Pero en hallar la antiderivada, fíjense que lo importante de la derivación de una integral es que no tenemos que hallar la antiderivada. O sea, eso no nos interesa, ¿sale? Ya simplemente si vemos que se cumple la regla, pues ya sabemos que se va a quedar la función. Entonces no tenemos ya que hacer la antiderivada, porque en este caso es imposible, ¿sale? Y si buscan el gráfico de esta función, bueno, probablemente no me vaya a salir, porque no me acuerdo si exactamente es así, pero esta cosa es la que oscila infinitas veces mientras se acerca al punto cero. Entonces es básicamente así. Hagan de cuenta que viene el seno así, bonito, y luego empieza haciendo así, y así, y luego sale aquí, y luego la de... ¿Sale?
Básicamente así es como se ve esa función. Entonces la pueden buscar en GeoGebra. Mi dibujo no está bueno, pero es algo así. Básicamente esa es la idea. Que mientras la X se hace muy pequeña, empieza a oscilar infinitas veces. Entonces es muy difícil saber cuál es el área debajo de cada una de esas curvas infinitamente más rápidas, ¿no? Y por eso no tiene antiderivada. Aparte de eso, ¿no? Es como esa dificultad. Y ya se demostró que no se puede. O sea que no, aunque llegue un supergenio, no se puede hallar la antiderivada. Demostrado. Eso es frustrante, la verdad. Pero bueno, entonces esto es también parte del interés de por qué esto interesa, ¿no? Porque hay funciones que son de mucho problema, pero pues por lo menos podemos derivarlas y pues ahí no pasa nada, ¿sale? Entonces ahora sí, a verlo gráficamente, qué es lo que significa esto, ¿sale? Y cuál es como la diferencia. Entonces, gráficamente, a ver, déjenlo dibujo bien. Super talento. Entonces, aquí tendríamos y aquí es muy importante, ¿sale? Que esto antes lo escribí mal a propósito, ¿sale? Para que fuera un poco más fácil la idea, pero ya ahorita ya voy a explicar por qué rayos no es así. Fíjense que aquí en el eje X no voy a poner X, voy a poner T, ¿ok? Ahorita voy a explicar por qué. Entonces, supongamos que tenemos una gráfica que se va a empezar a ver así, ¿no? Así, curva. Entonces, pues obviamente la función es y es igual a f de t, ¿sale? Porque acuérdense, estoy metiendo valores t, ¿no? Entonces, por eso es f de t, alguna función y yo le meto valores de t. Ok, perfecto. Ahora, imaginemos que yo les digo que vamos a iniciar en un punto x, ¿sale? Y yo quiero esta área de x a x más h, ¿sale? Esto tal vez ya como por lo de derivadas, no sé si alguien se acuerde, que esta también era se usaban este tipo de letras para la definición de derivada, que estabas en un punto X y te movías un cachito más que X, ¿sale? Este H es ese cachito más que X. Entonces, fíjense que aquí, ¿cuánto valdría esta altura? Pues aquí esta altura valdría f de x, ¿no? Y podríamos hacer con sumas de Riemann como ¿no? Como esta aproximación. ¿Sale? Ok, ahora sí, entonces vamos a empezar a escribir las cosas. A ver, ahí no se va a ver, entonces aquí. Entonces, el área, ¿sale? El área que hay en X, ¿sale? Pues va a ser la integral, ¿ok? Que va a haber, bueno, esta es la pura fórmula, ¿no? Que sería esta que queremos analizar. Entonces, aquí fíjense, ahora sí, aquí voy a explicar de por qué cambié la letra y por qué ya no dice f de x. Ok, fíjense que la x ya forma parte del número que hay arriba de la integral. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo esa x la voy a estar moviendo, ¿no? Yo esa x la voy a estar cambiando. Ahora te voy a decir, ok, ¿sabes qué? Ahora en lugar de medirla de 1 a 2, mídela de 1 a 5, ¿ok? Esa x va a estar cambiando. El problema de tenerlo como antes aquí lo teníamos, ¿sale? O sea, esto también es válido, pero como que ya carece un poco más de sentido y es confuso, ¿ok? O sea, no tiene ningún problema escribirlo aquí con la x, pero pues, o sea, pues mejor no lo hagan porque es confuso, porque este x se está moviendo, pero yo no quiero que aquí se esté moviendo el valor de la función, ni que se esté moviendo los tamaños de las bases de los rectángulos. Estas x de aquí, yo no quiero que se perjudiquen porque yo mueva esta x, ¿sale? Entonces, por eso debo de mejor ponerles otro nombre para que no se vean afectadas, ¿sale? Entonces, esta es como la forma verdadera, ¿ok? Y aquí me faltó un igual. Entonces, en esta forma, si se dan cuenta, si yo la x de repente digo que valga 5, ft y dt, pues no les importa. Tienen variables distintas. El movimiento en x, pues es como si no les pasaran, ¿no? Simplemente la x te afecta a dónde vas a andar sumando esta área, ¿sale? Porque fíjense que un dibujo así como medio rápido, un sketch, sería como si yo aquí tuviera la A, ¿sale? Y de repente yo les dijera, ok, mídelo en esta X la área, ¿no? Entonces sería este cachito de aquí. Pero si yo ahora les digo, oye, ¿sabes qué? La X quiero que la hagas más grande, pues ahora aquí moverías tu X, ¿no? Esta X se mueve para acá y ahora esta área va a ser toda esta, ¿sale? Entonces, ok, ahora ya viene lo de la derivada. No sé si alguien ya se haya dado cuenta dónde va a entrar la derivada. Ahorita lo voy a explicar. Entonces, esta es la fórmula del área. La fórmula del área, pues va a ser, pues esta integral, ¿no? Y yo ya puedo aquí, como x vale el número que yo quiera, puede ser un b cualquiera, ¿no? Es un número.
¿ok? Entonces, por eso esta es válida como una fórmula del área, ¿ok? Ahora vamos a derivar ambos lados. Ahora, fíjense que la derivada del área, por la definición de derivada, ¿sale? Si no se acuerdan de esto, pueden ver el video, pero bueno, aquí voy a escribirlo, ¿sale? Entonces, esta es la definición como formal de derivada. Entonces, lo que sería examinar el área que hay en un punto un poco más alejado, menos el punto donde iniciaste, ¿sale? Eso es para ver el cambio de áreas que hay, porque acuérdense que la derivada nos indica como el cambio instantáneo. Entonces, si yo mido el área, si yo estaba aquí en X, ¿sale? Y yo ahora me muevo a X más H, quiero medir qué tanto cambió el área, ¿ok? Entonces, si yo la H la pongo más cerca, me voy a acercar más a saber qué área hay en X, ¿ok? Entonces, así es como nos quedaría con la definición formal. Pero ahora fíjense que si aquí yo tengo área de X más H y área hasta X. O sea, aquí tengo el área hasta X y el área de hasta X más H. Entonces, fíjense qué va a pasar cuando yo sustituya. Porque aquí ya tenemos una fórmula para el área, pues ¿por qué no usarla? Aquí yo dije que el área evaluada en X es de A a X. Pues si yo tengo el área evaluada de X, de X más H, esto me va a dar esto. ¿Okay? Esto sería la integral de a X más H. ¿Sale? De f de t, menos la integral de X, pues es integral de a X, f de t, sobre H. ¿Sale? Y ahora sí viene la regla que la otra clase se me olvidó decirles. Fíjense que ahí yo tengo el área que va desde a X más H, menos el área que va desde a X. Pero fíjense que obviamente X está antes que X más H, ¿no? Porque a H le estoy sumando un número. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿dónde lo dibujo? A ver, aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera aquí una función, yo aquí digo de a un número 2, por ejemplo, ¿sale? Y luego yo también tengo el área de a 4, ¿sale? Entonces yo tengo estas dos áreas, de a hasta 4 y de a 2. Fíjense que si yo le quito de a hasta 4 el cachito de a 2, me va a quedar este cachito de acá, ¿sale? Que es como si yo les hubiera dicho que mejor calcularan el área de 2 a 4, ¿sale? El a se cancela porque se restó, ¿ok? A ver, no sé si hay dudas de esto. ¿Naya, hay dudas de esta propiedad? Es, o sea, espérame, es que, o sea, tenemos el área de 2 a 4, ¿no? Sí, Pero, a ver, mira, mejor, ¿sabes qué voy a hacer? Mejor voy a dibujar las áreas así como solitas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlas así. Entonces, yo tengo de a 2, ¿sale? Tengo este cachito. Ahora, yo también tengo esta otra área de a 4. Ahora, ¿qué pasa si yo le quito al área de A4 el área de A2? ¿Qué me va a quedar, Naye? de 2 a 4. De 2 a 4, ¿no? Fíjense que justo va a quedarme como este cachito, ¿no? De ahí. Entonces lo voy a dibujar acá. Entonces, si tuviéramos esto así, aquí está el 2, ¿no? Y aquí está el 4. Y pues, si a esta de aquí le resto esta, pues me va a quedar este cacho. ¿Ya vieron? Entonces, esta regla se resume, ¿sale? En que si yo tengo una integral que va desde a no sé, a ver, bueno, en este caso, por ejemplo, nada más como para el que nos estamos fijando, a X, ¿sale? Y además yo tengo, bueno, aquí tengo la de hasta X más H, ¿no? Un número más grande y le quito la de desde a X, pues esto es lo mismo como si yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Mejor calcula la de X a X más H. ¿Sale? Ajá, sí. Gracias, Manuelita, sí. ¿Sale? Entonces, Dieguito, ¿hay dudas? No, Manuel, todo claro. Gio, ¿hay dudas? No, Manuelito, gracias. ¿Sale? Y
Bueno, entonces ahora sí nos regresamos, porque aquí es donde se va a ocupar, ¿no? Justo llegamos a eso, ¿no? Que teníamos esta resta y ya vimos cómo se simplifica. Entonces ahora nos quedaría esto. El límite mientras h tiende a 0, ¿vale? De la integral que va desde x a x más h, ¿sale? Ft dt sobre h, ¿sale? Ok, entonces, ¿esto qué significa? Esto justamente nos da este dibujo y simplemente nos dice mientras h se va haciendo hacia 0, ¿vale? Mientras esta h se va haciendo más cerquita a la x, ¿ok? Entonces, ahora sí, ahora ya viene como la parte de análisis, ¿no? Entonces, fíjense que esta aproximación, ¿sale? Este límite de aquí, lo que nos estaría diciendo, ¿sale? Es que mientras h se aproxima a 0, ¿sale? Este límite valdría, ¿ok? Más o menos. Ah, no, es cierto, no es cierto, no es cierto. Bueno, lo estoy diciendo al revés. Fíjense que aquí el área normal, el área solita, es aproximada al área del rectángulo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuál es la base de este rectángulo? ¿Cuál es la base de este rectángulo, Dieguito? Sería H. Y su altura, F de X. f de x, ¿sale? Entonces, el área, ¿sale? Una aproximación para el área, acuérdense, aproximación, por eso pongo ese símbolo ahí, no es un igual, es una aproximación, es f de x por h, ¿sale? Esa sería la aproximación, cuando yo quiero el área en un lugar, ¿sale? Sería el rectangulito, justamente. Ahora, fíjense que esta aproximación, si yo la sustituyo aquí, ¿sale? Porque esto de aquí es el mismo rectangulito, ¿ya vieron? Justo aquí este es, pero la integral toma en cuenta también este cacho que no habíamos visto, ¿sale? Este cachito que no toma en cuenta la suma de Riemann, la integral sí, porque acuérdense que la integral hace rectángulos infinitamente pequeños, pero este rectángulo es una aproximación. Entonces podemos decir que este límite es aproximado, ¿sale? Entonces, este límite de acá se aproxima pues a que la integral valga f de x, el rectángulo, ¿sale? Mientras, aquí me falta, mientras la h se va hacia 0, ¿sale? Bueno, ahí se ve un poco a montón. Pero es esto, pero fíjense que aquí las h se cancelan por h entre h. Y me queda, ¿qué? F de x, ¿sale? Entonces, fíjense que esto de aquí era la derivada del área. Y llegamos a que es la función, ¿sale? De adentro, pero evaluada en x. Solo como para que lo vean, de ahí. Ok, entonces esto básicamente lo que significa es que cuando yo tengo este tipo de notación, es como si yo te dijera, ok, tú ya sabes la integral de A a A, pero si yo te empiezo a mover el límite de arriba, es como si le estuvieras agregando pequeñas rebanadas de f de x. Eso es lo que significa este resultado de aquí. Significa que un pequeño cambio en x le agrega una pequeña rebanada de tamaño f de x, ¿sale? Que tiene mucho sentido, porque dijimos que x, ¿sale? Vale f de x, ¿ya vieron? Es como si esa rebanada de ahí tiene base 0, pero imagínense que fuera un poquito más grande, pues entonces sería muy parecida a que o sea, su altura de la rebanada, la altura del rectángulo es f de x, ¿sale? Entonces, mientras yo me voy aplastando, es como si la rebanada sumara f de x, ¿ok? Entonces, eso es lo que quiere decir que la x está aquí arriba, que yo le voy a ir agregando rebanaditas que le van a ir sumando los valores de la función en esos lugares. ¿Veis? Como si yo fuera agregando las líneas a la integral, ¿no? Si yo estoy aquí en un número A, y entonces me empiezo a mover, pues por cada X que me mueva, es como si yo le diera pequeñas rebanaditas, ¿sale? Y fíjense que por cada rebanada que yo hago, se va rellenando el área, ¿sale? Bueno, ahí dejé huecos vacíos, por eso es error de dedo. Manuel, ¿Sale? yo tengo Entonces es una lo que... duda. Sí, dime. Es que no entiendo por qué en la última se divide entre h. O sea, ¿de dónde todo partió de que estabas hablando de que la derivada cuando tienes lo de la área, eso sí lo entiendo, ¿no? Que pusiste la formulota arriba. Pero no entiendo por qué, o sea, cómo uniste todo. ¿Me puedes explicar eso? Sí, a ver, entonces lo digo otra vez desde el inicio. Entonces, esta era la fórmula del área, ¿no? Que íbamos a decir que vamos a calcularla desde un punto A hasta un punto X, ¿no? Esta es la fórmula del área.
Ok, ahora aquí la vamos a derivar. Entonces, esto de aquí, este límite, es la definición de derivada. Que acuérdate que es la función en un pequeño cambio de x, y ese pequeño cambio, ¿quién lo va a dar? H. Fíjate que este límite va hacia 0. Entonces, si nosotros pusiéramos aquí 0, significaría que sería, oye, ¿cuánto es la función en x menos la función en x? Y el cambio en sus valores fue 0, ¿no? Porque acuérdate, la derivada es una pendiente, lo que significa que al final de cuentas es y1 menos y2 sobre x1 menos x2. Pero ¿qué pasa si la h es 0? O sea, si la h es 0, pues significa que estamos de x a x. ¿Cuánto valdría la base? X menos x, 0, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si aquí ponemos este 0? Pero en la derivada quieres ver para pequeños cambios, por eso hay un límite. Cuando la h se hace cerca de 0, no 0, cerca. Entonces sería como decir, oye, ¿cuál es el área que hay de, por ejemplo, supongamos que la x valiera 1, ¿no? Entonces sería así como de, oye, ¿cuál es el área de 1 a 1.0001 sobre 0.0001? Eso es lo que me daría la derivada, el cambio de área, ¿sale? La derivada aquí significa cambio de área. ¿Qué tanto cambió mi área por un pequeño movimiento en x? ¿Sale? No sé si esa era tu duda, Gio, y por eso está el h abajo, porque el h es el cambio de x1 menos x2. x1 y x2 tienen una diferencia de h. ¿Sale? Mira, ¿ya viste? Porque este sería el x1 y este sería el x2. Ok, X ok. más h menos x da h. Por eso hay Es una como h si lo dividiendo. separaras y lo reescribieras como en la ecuación de la pendiente, ¿no? Eso es lo que hiciste abajo, más o menos. Exacto, la derivada es la ecuación de la pendiente, pero agrega un límite. Es la única Mm, diferencia de la derivada ok. pendiente. Agrega un Ok, límite, ok. ¿sale? Está bien. Entonces, Gracias. Sí. por eso ahí está la h, y pues ya aquí, como vimos que esta aproximación era medio buena, la pusimos aquí adentro, y pues mientras la h se haga más pequeña, esta aproximación se hace mejor, ¿no? ¿Qué dijimos nosotros? H es la base del rectángulo. Mientras el rectángulo tenga menor base, se acerca más al valor real. ¿A poco no? Entonces esta aproximación pasa de ser una aproximación al valor real cuando la h va hacia 0. ¿Sale? Esa es la lógica de por qué rayos usamos una aproximación. Porque cuando la h va hacia 0 ya no es una aproximación, es el valor real. Pero aquí hay h, entre h, ¡pup!, se cancelan y resulta que entonces la derivada vale f de x, que es justo lo que había aquí. ¿Sale? Entonces aquí dice f de t y aquí f de x, porque acuérdense que aquí nos interesa para un pequeño cambio de x. Entonces, para un pequeño cambio de x, el cambio en área es la función evaluada en ese nuevo punto que dijimos, que es lo que aquí les expliqué, que mientras yo muevo la x se le van a agregar rebanadas finas de la función. Esto es lo que nos dijo la derivada. ¿Cómo cambia el área? Pues el área cambia, por cada pequeño cambio, le agregas pequeñas rebanadas de la función. Eso es lo que significa este resultado, ¿sale? ¿Qué es lo que significa precisamente esta integral? Cuando tengo una x arriba, que me estoy moviendo y le voy agregando rebanadas, ¿sale? Entonces, bueno, a ver, voy a preguntar si hay dudas. Espero que haya tenido sentido. Si no, me pueden decir, lo vuelvo a explicar o veo de qué otra manera puedo decirlo. Entonces, nada, ¿ya hay dudas? No, Manuelito, gracias. Tenía la misma duda que yo, pero ya me quedó clara. Sale. Si no, también pueden ver los videos de derivadas. Bueno, no sé si se veía muy bien la calidad, pero ahí expliqué eso con un poquito de más calma, ¿no? Cuando lo empezamos a ver. Entonces, si lo quieren ver, pues ahí está ya el video en YouTube, ¿no? Y pues sí, Sí, esto nada Manuelito. más es la idea para que tenga sentido esta integral, ¿no? Porque solo habíamos tenido números fijos. Entonces, ¿qué rayos significa que este número se mueva? Ah, pues esto es lo que significa, ¿no? Esto que vimos aquí. Entonces, Dieguito, ¿hay dudas? No, mucha información que procesar, pero no hay dudas. Sí, sí, está padre el concepto de cuando tienes una X arriba. Está chido, pero pues sí, ¿no? Hay que dedicarle tiempo de pensamiento. Luis, ya van a ser 5:50, ya te puedo preguntar. ¿Hay dudas? No, no hay dudas. Gio, ¿hay dudas? No, Manuelito, gracias. Ya me quedó claro. Es que como que me perdí en algún momento y luego dije, a ver, híjole, ya. Pero ahora ya, gracias. Ah, ya, nada más es la pura idea, ¿sale? De qué es lo que está pasando ahí, que es que le agrego rebanadas, ¿sale? Es lo único que vimos aquí, la idea de qué rayos significa tener una integral con una variable encima, ¿sale? Eso fue lo único que expliqué aquí, qué rayos significa, porque con números fijos,
pues no está tan complicada la idea, pero con un número que va cambiando, bueno, pues ya hay que examinarlo un poco, ¿no? Para ver qué rayos pasa, ¿no? Y acuérdense, esto de aquí, de por qué aquí le puse t en lugar de x, es para que esta x no tenga confusión, porque sería muy confuso decir que la x la muevo y luego aquí está también cambiando la base del rectángulo y la función en que se evalúa. No, entonces mejor le ponemos otro nombre, ¿sale? Es por esa razón, para evitar confusiones. Y a ver, entonces, a ver cuánto tiempo nos queda. A ver, dejen ver si lo siguiente es rápido. Si no, ya lo veremos la clase de mañana. Bueno, ok, nada, bueno, está bien, ya sé qué explicar en este tiempo. Ok, ahora nada más como para entender la idea intuitiva del cambio, ¿sabe? Justo lo que dijo Pablo, por ejemplo, de lo que, ¿qué pasa si teníamos la x abajo, ¿no? De una función de t. ¿Sale? Entonces, en la otra se le iban agregando rebanadas de x y las rebanadas de x se agregaban hacia arriba, ¿ok? Pero aquí pasa igual que las integrales que vimos con números definidos, ¿sale? Que cuando yo aquí veo esta, es como si yo fuera de x, que x es un número más grande a un número 2 que es más pequeño, ¿sale? Entonces aquí lo que estaría pasando es que si yo tengo la x aquí, ¿no? Y aquí el 2, este integral me estaría diciendo como que me vaya en reversa. Entonces estaría sumando las rebanadas de x hacia atrás, ¿sale? ¿Y esto qué me daría? Pues exactamente un número negativo, ¿sale? Y de ahí es de donde sale que este resultado de aquí es lo mismo que la de 2 a x, pero con símbolo negativo, ¿sale? Y es porque las rebanaditas de x que le estamos agregando, por el orden en el que aquí nos lo pone, las estaríamos agregando en reversa. Entonces, eso como para que tenga sentido el reversa, le agregamos el signo negativo, ¿sale? No es porque esté debajo de la gráfica, sino debajo del eje X, perdón, sino porque lo estamos haciendo en reversa. Y pues para que eso tenga de alguna manera, alguna importancia, algún significado en nuestra notación, pues hay que agregarle el signo negativo, ¿no? Así como en física, que a veces, pues dependiendo de tu convención, se agrega un menos, no porque tenga un menos el número en la realidad, sino simplemente por tu lugar de percepción, ¿no? Porque tú estás parado en X y dices, oye, ¿para dónde me voy? ¿Para enfrente o para atrás? Y dicen, para atrás, pues dices, oh, ok, pues, o sea, ese hacia atrás lleva un signo negativo, ¿no? Entonces, por eso es que, ya, o sea, ya con la idea que vimos, por eso es que aquí pasa eso, ¿no? Eso es lo que significaría. Y yo creo que aquí ya vamos a terminar, porque ya lo siguiente, que no es mucho, pero ya lo siguiente, pues sí, no me voy a tardar 5 minutos. O sea, ya son otros trucos, ¿sale? Entonces, la siguiente clase vamos a ver cómo hacerle cuando la variable que está aquí arriba no es exactamente x. Entonces, los ejemplos que vamos a hacer, bueno, si ustedes quieren pensarlos antes de la clase de mañana, simplemente por diversión, vamos a hacer estos. Entonces, vamos a hacer la derivada de 1 de x al cuadrado tangente de t al cubo de t. ¿Sale? Pues vamos a hacer este de aquí. Entonces ustedes acuérdense, ahorita nosotros no sabemos derivar, bueno, ya sabemos derivar expresiones trigonométricas, pero acuérdense que no hace falta porque las derivadas se cancelan siempre y cuando el número de arriba sea la x, pero híjole, aquí el número de arriba no es x, es x al cuadrado. Entonces hay que aplicar ciertos trucos, que son trucos que nos van a ayudar más adelante con las reglas de integración, como agarrarle más la onda. O sea, ahorita vamos a ver una cosa que se llama sustitución, ¿sale? Que básicamente es lo mismo que hay que hacer para hallar integrales, pero en este caso es para poder derivarlas, ¿sale? A gusto. Entonces esto ya lo vamos a ver la clase de mañana. Vamos a hacer ese y bueno, vamos a hacer otros dos además de ese. Pero si quieren, pueden ponerse a intentar hacer ese. Se hace sustituyendo, en lugar de escribir x al cuadrado, deberían de escribir un número, ¿sale? Que ya les permita hacer la derivada bien. O sea, deberían de pasarle un número como X o cambiar, es que no les puedo decir porque no lo han visto, pero por ejemplo, Dieguito, tú que ya medio viste lo de integración, aquí sería cambiar, en lugar de que la derivada sea respecto a X, cambiarla que sea respecto a U y decir que U es X al cuadrado. Y listo, y ya derivas y feliz de la vida. Pero eso lo vamos a ver mañana, ¿sale? Y ya, Naye, si quieres ya puedes acabar la grabación.